invitada de hoy, a Sin Café como excusa, ha indagado en la vida de Carmen Martín Gaite, tanto que se ha convertido en su alter ego. Lleva meses siendo Carmiña en el Teatro del Barrio. Nieve de Medina, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a vosotros, encantada. A todos nuestros invitados, antes de comenzar la entrevista, les proponemos un breve cuestionario. ¿Te animas? Venga, vamos a ver. Se me dan fatal, pero dale. Vamos a por ello. ¿Beatles o Rolling? Yo creo que los dos. Es que en mí están las dos vertientes. No me podría quedar con ninguno de los dos. Bueno, vamos a decir Beatles, pero es muy injusto para Mick Jagger. No sé. Bueno, venga, Beatles. Vale. ¿Dylan o Marley? No, ahí claro que tengo que creo que es Dylan. Sí. ¿Chaplin o los hermanos Marx? No, Chaplin. ¿Comedia o drama? No vale, es que no vale así esto, Las dos cosas. Carmiña. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción, venga. ¿Una película para no olvidar? Una película para no olvidar, no me acuerdo ahora mismo del director, pero la película se llamaba Antonia's Line, una película creo que era holandesa sobre una mujer. Era una película maravillosa que yo recomiendo siempre. A ver si me meto un día y digo bien el director porque no me acuerdo. Antonia's Line, la línea de Antonia, es un poco la herencia de Antonia, la sucesión, era muy bonito. Yo creo que no se dieron mucha cuenta y era una película muy feminista. ¿Un poema al que volver? Pues algún poema de Sylvia Plath, uno que empezaba diciendo yo soy horizontal pero querría ser vertical o algo así, es el poema que decía Sylvia Plath. ¿Un libro que siempre está en la mesilla? No tengo un libro de mesilla, jamás, nunca he tenido eso, un libro de mesilla. No. Durante mucho tiempo el libro del desasosiego de Fernando Pessoa me rondó por la habitación porque lo cogía y lo dejaba. Tengo una mala relación con el libro o una excelente relación porque debe ser que es un libro para toda la vida, pero yo no lo llamaría un libro de mesilla, es que no tengo libro de mesilla. Bueno, con eso nos quedamos entonces. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? El sitio de mi recreo de Antonio Vega. ¿Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina? De la Carnicería Teatro de Rodrigo García se me quedó Notas de cocina. ¿La actriz crees que nace o se hace? Creo que la actriz que nace, si luego no se hace, no llega a nada, es decir, ni se sube. Es que te haces en el momento que pisas un escenario. Yo creo que son las dos cosas, que la actriz nace y se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Porque estaba muy sola de niña y cuando cerraba los ojos me imaginaba mundos fascinantes y maravillosos. Y termina la frase, ¿dirías que el teatro siempre tiene algo que enseñarme? Bueno, ya ha terminado nuestro cuestionario, espero que no haya sido demasiado Menos mal, por favor, nunca más. La próxima vez le diré a Katia, oye, si hay cuestionario no quiero hacer entrevista. ¿Te imaginas? Es difícil. No, pero es que los odio porque yo no soy una idea, ¿sabes? Yo no soy una persona, no sé cómo decirte esto, pero es que no sé, es que no soy, a mí me parecen muy totalitarios, blanco o negro, todo es blanco. Es imposible ser de mi generación y no estar fascinada con Mick Jagger, ¿no? Pero es verdad que en mi familia el submarino amarillo de los Beatles entró antes que la barra de pan casi, o sea, es una cosa alucinante, ¿sabes? Increíble, pero bueno. Hablamos hoy, justo decías hace un momento, comedia o drama, Carmiña, que es la obra por la que hoy estamos aquí hablando. Es una obra muy muy especial, yo diría que lo mejor que hemos tenido en esta temporada, pero vamos a empezar por sus orígenes. ¿Cómo llegaste tú a Carmiña? ¿Carmiña llegó a ti? ¿Cuál fue el motor de todo? Bueno, lo primero es que Carmen Martín Gaite llega a mi vida de mano de mi madre. Mi madre me hablaba mucho de Carmen Martín Gaite. Mi madre fue ese tipo de mujer que, bueno, nosotros somos 11 hermanos, luego éramos 13 de familia, luego mi madre se ocupaba de 13 personas, ¿no?
¿por qué te cuento todo esto? Dirás, pues porque no tenía ni un minuto para mirarse la uña del dedo del pie y menos para leerse un libro. Pero siempre fue esa mujer la que no podía leer y que decía, yo cuando ya sea viejecita y todos estéis independizados y casados, voy a hacer una viejecita de toquilla y libro. Se iba a leer de mayor todos los libros que no se había leído. Es malo dejar las cosas para cuando somos mayores, porque cuando somos mayores lo que ocurre es que no hay ganas, sí. O está uno muy cansado. Entonces, mi madre no leyó todo aquello que hubiera querido, pero sí me iba diciendo cosas. ¿Has oído hablar de Mercè Rodoreda? Pues creo que es una señora que escribe muy bien. ¿Has oído hablar de Soledad Puertoras? Y mi madre me las dejaba caer. Mujeres que a ella le entusiasmaban, le apetecían y que nunca leyó. Una de las primeras fue Carmen Martín Gaite. Yo estaba haciendo una lectura de un texto de una mujer que se llamaba Las Republicanas en el María Guerrero, y Noelia Danez, la que ha escrito el texto de Carmiña, se me acercó al final y me dijo, Nieve, tenemos un proyecto que se llama Mujeres que se atreven, Yo ya había oído hablar de Emilia Pardo Bazán y de Gloria Fuertes y de las actrices que lo hacían, Ana y Pilar, y cuando me lo dijo dije, qué bonito, y te vamos a hacer a Carmiña. Y querríamos que tú fueras nuestra Carmiña. Y yo le dije que por supuesto, porque noté un vuelco de mi madre desde el cielo diciéndome, hazlo, hazlo, hazlo. Y entonces, así es como llegué. Se cerraba el círculo. Sí. Totalmente. Sí. Supongo que es uno de esos... De mujer a mujer, además, de mujer a mujer. Sí, qué bonito. Supongo que es uno de esos textos que uno cuando lo recibe y lo empieza a leer es que le atrapa desde el minuto 1. Mira, no, yo esta vez no fue así. ¿No? Es verdad, no, es verdad, es que podría quedar muy bien decirte, sí, me fascinó desde el minuto 1. Lo primero es que sentí la llamada de mi madre y esto lo tengo que hacer. Cuando luego me leí el texto y cuando luego me senté tranquilamente en casa diciendo qué guay, qué oportunidad tan chula, qué bien, cómo han pensado en mí, o sea, el momento narcisista de la actriz, ególatra, qué guay, yo voy a ser Carmen Martín Gaite. Luego me senté en el sofá y dice, no voy a ser Carmen Martín Gaite ni jarta vino. Me pareció un personaje tan grande, es que es muy complicado, tan enorme. Cuando me puse a ver vídeos de ella, cómo hablaba y cómo gesticulaba y desde dónde hablaba Carmen, que no tenía nada que ver con mi madre, porque Carmen no había tenido 11 hijos, Carmen venía de una familia acomodada, Carmen era una burguesa que siempre había tenido de todo. Y entonces yo dije, ostras, estoy ante una reina, y no en el sentido de las nuevas terapias o de la New Age, esta de que todas somos reinas y todas las mujeres tenemos una, ¿sabes?, reina dentro y tal. No, sino una tipa que no pedía perdón por nada, que estaba en un arriba todo el tiempo y que estaba muy orgullosa de ser quien era, dije, ¿dónde está esta mujer? O sea, Dios, qué lejos estoy de ella, ¿no? Entonces, claro que me interesó el proyecto, claro que me interesó Noelia, claro que me interesó Ximena, claro que me interesó el Teatro del Barrio, ¿no? Claro, todo eso sí, pero de repente en mi casa entré en un pánico importante que luego las chicas me ayudaron a superar, pero sí, la realidad es que pasé un momento de shock, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo hago esto? Hombre, y más que lógico, ¿no? Porque es que construir una persona, un personaje que era como Carmen Martín Gaite, construir es que esa personalidad y hacerla llegar de una forma tan sumamente verosímil es muy complicado. Es una persona que caló mucho en la sociedad y que a día de hoy la seguimos teniendo completamente presente, ¿no? Entonces es más que lógico, diría yo. Claro, es que hay otros personajes, por ejemplo, yo he hecho de Gertrudis, la madre de Hamlet, y lo he hecho siendo Hamlet Juan Diego Boto y siendo el rey Claudio mi marido, mi segundo marido, claro, nada más y nada menos que José Coronado. Yo he hecho eso y dirás, hostia, Gertrudis, la reina de Dinamarca, ¿no? Pero es un personaje de ficción, que no se nos olvide. Es que Carmen es un personaje real. Ha fallecido, ya no la tenemos con nosotros, pero tú, métete un chute de YouTube y vas a flipar todo lo que hay de ella. Vas a flipar. Pero si no fuera suficiente, Carmen daba conferencias. Entonces yo me escuché un montón de conferencias de la Juan March. Y claro, por medio de nuestra voz, transmitimos muchísimas cosas.
Tú no sabes cómo hablaba Otelo, tú no sabes cómo hablaba Julieta, tú no sabes, o sea, pero sí sabes cómo hablaba Carmen Martín Gaite, o cómo hablaba Gloria Fuertes, o cómo hablaba Maruja Mayo, o cómo... Hay una serie de mujeres que sí las tenemos. Entonces, ahí hay todo un viaje psicológico en este caso, grandísimo, porque ellas ves cómo se mueven, cómo gesticulan, cómo hablan, a dónde llegaron, y luego yo me leí, no he acabado toda su obra, pero me he leído como 12 libros de Carmen. Entonces, llega un momento que dices, ostras, esto es infinito, el ser humano no es finito, es infinito. Entonces es muy grande. Llega un momento cuando estás en el proceso de creación que dices, bájate, baja, elige 4 cosas para hacer de ella y tira, arriésgate y tira. Porque como vayas a la totalidad, Es te vas a imposible. pegar un tortazo tan grande que entonces yo la miraba y de repente yo decía, ¿dónde conecto con ella, no? Había momentos que dice, por cierto que lo es, por lo visto, estas cosas que hacía, y yo dije, vamos a ver qué hay detrás de eso, ¿no? De esa superioridad, ¿no? Pero esa superioridad, porque es que era muy culta, Carmen. Entonces, es que no, tampoco estamos acostumbradas. Yo, hace unos días vinieron a verme unas personas al teatro, ¿no? Y me decían que si realmente Carmen era un poco tan redicha y tal, ¿no? Y yo decía, es que ella, eh, hubo un momento cuando se vuelve de Salamanca a Madrid, que conoce a Rafael Sánchez Ferlosio, el que luego sería su marido, y a Ignacio Aldecoa, todos estos, ¿no? Y ellos le decían a ella que era un poco petulante. Y Carmen decía que gracias a ellos ella se quitó un poquito la pedantería. Lo decía ella, ¿sabes? Entonces, también cómo afrontas un personaje así, porque todas las mujeres en general estamos acostumbradas a que Dalí fuera redicho, sí, divino, estrafalario, que Fernando Arrabal lo fuera, que Camilo José Cela fuera maleducado o con un cierto tono de grosería, pero no se lo permitimos a ellas. ¿Sabes lo que te quiero decir? sí, es un constructo social. Claro. Entonces, de repente, Carmen tenía cosas que yo también era como, ostras, ¿cómo lo hago, no? Y entonces, por ejemplo, yo descubrí que eso estaba por cierto que lo es. Cuando te perdonaba la vida directamente, sí. ¿No? Y a usted le parece que no es, por cierto que lo es, por lo visto. O sea, entonces me hacía gracia, pero por otra decía, ole, perdóname, sus tetas, ¿no? Ole su alegría, ole su poderío de ser una señora que decide, no me voy a bajar ni media de donde creo que es mi espacio y mi lugar, ¿no? Sí, además es que se daba una combinación muy curiosa, ¿no? Que es efectivamente esa persona que parece que a veces tiene ahí como ese punto de estar algo por encima de una persona que va a su aire, pero también reivindicaba cierta cercanía, la charla, el contar historias, el estar ahí. Sí, porque o sea, Noelia para mí lo cuenta muy bien, Noelia Gámez, en el texto que me pone en boca, ¿no? A Carmen lo que le gustaba era hablar. Pero es que además, si te ves las entrevistas de Carmen lo dice. Carmen lo dice todo el tiempo. Y ella, los ensayos que hace sobre la búsqueda del interlocutor adecuado, el interlocutor adecuado es ese con el que te podrías poner a hablar y no pararte. Eso es lo que quería Carmen. Como ese interlocutor no estaba siempre a disposición de ella, el tiempo que ese interlocutor no estaba, pues ella escribía, ¿no? Ese interlocutor realmente por cómo ha investigado Noelia, luego me ha pasado a mí esa investigación, esa documentación, por cómo lo hemos compartido, por cómo hemos llegado ambas a acuerdos, sobre todo yo muy dirigida por el trabajo enorme de Noelia. Luego yo quizá voy conociendo al personaje desde otro lugar, desde otra manera que a lo mejor Noelia no, pero todo el primer arranque es gracias a Noelia y a cómo ella me facilitó toda la información de Carmen, ¿no? Y claro, algunas conclusiones llegas inmediatamente, son inevitables, ¿no? Y es que el gran interlocutor, ese interlocutor con el que poder hablar todo el rato, para Carmen, sin duda alguna, fue Marta, su hija, ¿no? Pero claro, Marta no estaba todo el rato y además Marta muere con 27, con 28 años, ¿no?
Así que Carmen se queda huérfana totalmente de ese famoso interlocutor, ¿no? Bueno, de hecho es uno de los momentos más duros de su vida, lógicamente, ¿no? El hecho de perder a su hija, pero no solo en no quedarse justo en la pena, hace casi de su capa un sayo. Bueno, nosotras, por ejemplo, cuando decidimos hacer a Carmiña, Mujeres que se atreven, una de las cosas a las que se atrevía Carmen, como se atrevía, como te decía antes, a no bajar del altísimo concepto que tenía de sí misma, con todo el derecho del mundo, porque Carmen podía tener un alto concepto de sí misma, porque era una señora que lo valía, que es cierto, una señora que consigue muchos premios, entre otros el Príncipe de Asturias. Lo que pasa es que si tú y yo ahora mismo estuviéramos hablando de un hombre, no nos importaría hablar en términos de que este tipo lo vale y que hace muy bien empleo. O sea, no nos importaría. Lo que pasa es que si es una mujer nos cuesta, ¿no? Entonces, una de las cosas a las que Carmen se atreve es a no ser una viuda triste, a no ser una viuda de España. Y a mí eso, viuda en el sentido de, no viuda por Sánchez Ferlosio solamente, sino por Marta, ¿no? Es decir, a no ser una mujer que ha perdido a una hija y que entonces se encierra, se pone de luto, no hace falta que sea de negro, sino de alma, se pone de luto y ya no se lo quita nunca y se dedica a estar metida en su casa encerrada, a no hacer cosas nada más que a escribir a lo mejor ensayos y tal. Pero no, es que Carmen se rearma, sigue escribiendo, sigue dando conferencias, se vuelve a marchar a otros países a darlas, ¿no? Y luego, pues de repente escribe todo un libro de poemas que graba en un CD con Alberto Pérez. Y luego ella era muy famosa por tener ese punto disparatado, alegre y feliz de la vida, ¿no? Sí, que ella lo decía, nunca seré una viejecita triste, ¿no? Desde luego que tenía un gran sentido lúdico de bailar, de contar algo, ¿no? Que se refleja muy bien en la función y que era parte muy clara de su identidad, de su característica. Claro, a mí, por ejemplo, hay una parte de la función que puede, pues como lo que te decía antes, al igual que presumir o ser un poco estrafalaria, porque bueno, ya de por sí Carmen, en los últimos momentos de su vida, esas boinas que se ponía, ¿no? O sea, ese personaje casi clochard francés que llevaba ella sobre sí misma, ¿no? Ya nos decía bastante, ¿no? Y ya decía mucho, ¿no? Pero a ella siempre le gustó cantar y siempre le gustó bailar. Y ella desde muy jovencita quiso ser actriz, aunque luego deparó en que, bueno, teniendo la familia que tenía un padre notario, no sé qué, y habiendo sido muy, muy conducida a tener estudios superiores, pues Carmen no se dedicó al mundo del artisteo, pero que hay algo en ella que es muy disparado, muy simpático, muy loco, muy estrafalario, muy divertido, ¿no? Y que ella no renuncia a eso, por ejemplo, ¿no? Cuando a lo mejor todavía a veces a las mujeres se les pide que estemos calladitas, quietecitas, que no, ¿sabes? Que no desentonemos, que no demos la nota, que no... Yo creo que Carmen no tenía ningún miedo a que los demás pensaran dar la nota o no dar la nota. Es que yo al final del monólogo hay un momento en que les digo a las personas que han venido, que quizá han venido, ¿no?, a ser presentes de tomarse la libertad de vivir. Y yo creo que Carmen, una de sus grandes conquistas fue que se tomó la libertad de vivir. Es verdad que no todas las mujeres pueden, ya lo sé, no es lo mismo tener un burka en la cabeza que haber nacido en Salamanca, ser hija de un notario que no era franquista además y que opinaba que sus hijas tenían que estudiar, que eso, vamos, en aquella época era lo más raro del mundo, ¿no? Sí. Claro, es decir, que ella tuvo la fortuna de tener un padre, porque en esa época los que cortaban el bacalao, todavía un poco, eran los hombres, y ese hombre abrió las puertas para sus hijas, o sea que chapó, ¿no? Ya sé que no todo el mundo tiene la oportunidad de poder tomarse la libertad de vivir, por supuesto que no, pero también Carmen podía haber estudiado alguna carrera de letras, como ella dice, y luego pues nada, haberse casado, haber hecho una buena boda y chimpún carabún, pero ella no hizo eso. Ella no se conforma con una buena boda. Ella, si tiene que deshacer su boda, la deshace y se separa, ella se divorcia, ella... Es decir, que luego sí que rompe una serie de moldes, ¿no? Y a mí eso venía, yo creo que viene dado por cómo era el personaje, por la sensación de libertad que Carmen había tenido desde pequeña y que yo creo que no estaba dispuesta a perder bajo ningún concepto. Desde luego que no, y lo mejor de todo es que supo transmitirlo así, ¿no? Supo dejar ese legado
que gracias a él pues hoy tanto valoramos. Es verdad que era una persona que conquistaba la libertad, que la llevaba por bandera en su vida, pero a la vez ¿no crees que en parte era algo como enigmática con sus emociones? Sí, hombre, yo creo que, claro, y además es propio de la época, ¿no? Es decir, ella pone en boca de otras mujeres emociones eh, y, y las enseña a hablar y a que puedan expresarlas, ¿no? Sobre todo, por una cuestión de época en Entre Visillos, ¿no? Que además se llevó a la televisión, que lo hizo Miguel Picazo, ¿no? Y que es evidente que ahí ella permitió que hablaran un poquito las mujeres de lo que sentían, pero realmente tampoco se destapaba mucho, ¿no? Y en cuanto a la muerte de su hija, ten en cuenta que, bueno, si te ves las entrevistas que le hacen, es yo lo voy a llamar así, no es que lo diga ella, por favor, yo creo que es un tema tabú, la muerte de Marta, por ejemplo. O sea, nosotras nos hemos tomado la libertad de que ella hable, ¿no? Pero incluso, y yo en función digo un texto que es de Carmen, que no es de Noelia, porque hay varios textos que son de Carmen en la función, y hay uno precisamente que habla de la muerte de Marta y de cómo ella se sienta en casa, sola, en la habitación de Marta, y el mundo se le viene encima, ¿no? Y está ahí sola pensando en la muerte de Marta, pero sin embargo luego, hombre, yo entiendo que luego con gente muy cercana ella lo comentaría y ella hablaría, pero no tenemos quizá la imagen de que se tiene ahora con los sentimientos que están en venta, porque ahora hemos pasado ¿sabes? De la cosa oscura a que A todo se tenga exponerlo, que sí. contar, ¿no? Sí, y no, y sobre todo a que como que la privacidad se vea como una cosa que no quieres contar, que no, bueno, es que hay cosas que son privadas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Pero aún así, sí yo veo en ella algo misterioso, la mirada de Carmen. Yo tuve que trabajar mucho con fotos y bueno, es que ya insisto que hay mucho de Carmen, ¿no? Con programas de radio, con programas en YouTube, hay programas que le hacían en otros países, entrevistas, de todo, Carmen tenía de todo. Pero hay algo impactante y que cuenta mucho cuando tienes, hoy en día, que además consumimos mucha imagen a toda velocidad, cuando tienes una imagen detenida. Y una imagen detenida es una fotografía, ¿no? Un fotograma. Y entonces, la mirada de Carmen, o un cuadro, ¿no? Que eso ya se nos ha olvidado para qué servían los cuadros, ¿no? Y los cuadros tienen esa mirada detenida que te da tanta información, que no te permite pasar de eso que está pasando. Y había en la mirada de Carmen una cierta fiereza, algo enigmático, como dices tú. Yo creo que tiene que ver además con esa mirada que tenía Carmen enmarcada en esas cejas tan negras y tan oscuras que conservó hasta siendo muy mayor, porque tenía todo el pelo blanco y las cejas seguían siendo oscuras. Y ahí sí, yo coincido contigo, hay algo enigmático y hay algo muy privado y muy misterioso en ella, sí. Desde luego que sí, y supongo que eso debió ser una tarea ardua, ¿no? Trasladarlo. Pero el hecho cierto es que cuando acaba la obra, quien todavía no conociera al personaje y quien sí, pero esto es una forma de conocerlo mucho más, de que sea mucho más cercano, uno no puede no querer a Carmen Martín Gaite, incluso efectivamente querer llamarla Carmiña. Por ejemplo, yo creo que la intención de Noelia no era tanto presentarnos a la enigmática de la que hemos hablado, sino a la cercana. Entonces, yo sinceramente creo que el monólogo está volcado hacia la cercana, la disparada, la que es capaz de llorar por la muerte de su hija, la que se derrumba, la feminista sin querer serlo, o sea, sin ponerse títulos de feminista, pero es que ya solo su vida, quiero decirte, tú puedes ir por la vida diciendo que no eres feminista, pero si tienes el premio Príncipe de Asturias, si estudiaste una carrera, siento Lo decirte eres. que lo eres. perdóname el atrevimiento, pero es que hoy en día, es que como se te ponga alguien por delante y dices, sí, no hace falta que tengas carnet, pero lo siento, pero es que, ¿sabes? O sea, mi madre no sería feminista, la mía, la madre de Nieve de Medina, pero hizo de mí una feminista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que hay algo ya ahí que es inevitable, que va más deprisa que nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Carmen había algo de eso, ¿no? Pero Noelia, yo lo he vivido así, también habría que escuchar a los que me vean, ¿no? Yo entiendo que Noelia lo que ha querido dar es el lado más simpático y dicharachero de Carmen,
pero por otro lado la intelectual que había, ¿no? Pero para levantarla y acercarla al público, como tú muy bien me dices, de que no se puede salir de ahí sin querer saber algo más de ella, ojalá, ¿no? Ojalá que haya gente que quiera saber algo más de Carmen, gracias a que yo estoy intentando ponerla en pie, ¿no? Para mí sería ya más que suficiente y ya tendría un cometido logradísimo mi trabajo como actriz, pero la verdad es que lo que yo veo que ha pretendido Noelia es algo muy simpático que tenía esa mujer, además de ser una intelectual estupenda, ¿no? Que es que yo creo que te podías ir a su casa y tomarte un café con ella, ¿sabes? Como Desde la luego dieras que un sí. poquito de conversación, te ponía unas pastas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Además, yo creo que nos vamos todos del patio de butacas con una recomendación que no es baladí, que es más que importante, que es que estamos todos convocados a la libertad de vivir por nuestros Sí, muertos, ni más ni sí, menos. Esto es así. sí. Es así, ¿no? O sea, bueno, ella tenía además un mandato, ¿no? A Carmen le cae un mandato importante de Marta, que yo lo digo en escena y que además creo que es una de las cosas más documentadas de Noelia, porque Noelia no ha querido jugar para nada con la relación de Marta y de Carmen, no ha querido jugar para nada, me refiero a nivel dramático, no irrespetuoso, sino que a veces el personaje hay cosas que te vienen bien para lo que es el escenario, ¿no? Y hay otras que no te vienen bien por la propia dinámica del hecho teatral. Bueno, da igual. El caso es que a mí me parece que Carmen, en relación a Marta, ¿no? Tiene esta cosa de no sé cómo decirlo, de o sea, no lanzarse en el dolor, pero tener a Marta muy presente Para y seguir. hacerla mucho caso en el mandato que recibe de ella, que es mamá, tú no te enfades nunca, no te amargues, sigue, por favor, mamá, sigue, ¿no? Que eso lo digo yo en escena, en un momento, ¿no? Entonces ella siempre me repetía, tú no te enfades, mamá, no te enfades nunca y sigue, y camina, ¿no? Entonces, por nuestros muertos, ¿no? Carmen tiene un poema bellísimo, ¿no? Que es, te lo juro por mis muertos, esta vez sí que no te voy a defraudar, que es un poema brutal en el que ella reconoce haber defraudado a Marta. Supongo que como todas las madres que existimos por el mundo cuando pensamos que no hemos educado bien a nuestros hijos o que les hemos creado más problemas metiéndoles ciertas consignas que dándoles una libertad o enseñándoles a ser libres, ¿no? Quizá ella tuvo en algún momento duda de no haber sido una buena madre, ¿no? Y entonces de repente hizo un poema bellísimo diciendo esta vez sí que no te voy a defraudar, o sea, voy a vivir a tope hasta el final porque tú me lo has mandado, Marta. Y a mí me parece eso es un pacto entre madre e hija desde el momento de que su hija se muere, que ella decidió contra viento y marea, lo dice ella en el poema. Si es que el poema es muy bonito, además, te lo juro por mis muertos, esta vez no te voy a defraudar. Y eso es wow, muy valiente. Y ese cerrar de función que es de Noelia, que es muy lúcida, dijo, vamos a hacer cerrar la función así arriba, ¿no? O sea, por los que estuvieron somos y por los que y tenemos que ser para los que serán más tarde, ¿no? O sea, sigamos, ¿no? Sigamos. A mí me parece que es de lo más positivo y más bonito de la función y que además cuadra mucho con su espíritu. cómo entiendo yo que era Carmen, claro. Desde luego que sí. Nieve de Medina, nuestra entrevista ha llegado ya prácticamente a su fin y solo me queda una última pregunta. ¿Con qué persona o personaje, puede ser real o hipotético, no tiene por qué estar vivo, si pudieras te tomarías un café sin dudarlo? Con Antonio Vega. Con Antonio Vega sería estupendo ese café, y por qué no invitar a Carmen Martín Gaite a ver si nos acercaba esas pastas que has mencionado antes. Así que, claro. Nieve de Medina, muchísimas gracias por habernos acercado a Carmiña. Por favor, disfrutadla en el Teatro del Barrio y de verdad enhorabuena por esa gran interpretación. Muchas gracias, guapa.